con un tema clave, central y que seguiremos hablando, por supuesto, a lo largo de este 2019, y me refiero al de los combustibles, hidrocarburos, gasolinas, en fin, Pemex es uno de los pues de los ejes, digamos, que más se van a hablar en México en este 2019, sobre todo por el reto formidable que hay en cuanto a sus finanzas y cada uno de los temas, ¿no? Apenas vimos hace unos días al presidente haciendo este llamado a los operadores de estaciones de gasolina para que bajen el precio y trasladen el subsidio del IEPS al bolsillo de los consumidores. De acuerdo a Arturo Herrera, el subsecretario, 63 centavos según sus números, se quedaron, digamos, en la panza o en las utilidades, el margen de los gasolineros, y pues el resto apenas llegó a los consumidores y por eso la gasolina no baja. El dato de la inflación de marzo pues nos habla de un incremento en el precio de la gasolina a tasa anual de 12% de la bajo octanaje. Pero bueno, para hablar de ello está aquí en el estudio Valeria Vázquez, socia de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte México. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. ¿Cómo se ven las perspectivas, sobre todo de las inversiones en el sector hidrocarburos? Porque está habiendo un cambio muy importante, se están rompiendo, diría, inercias, se han suspendido rondas, en fin, está cambiando el panorama. Correcto. Mira, del sector hidrocarburos se puede hablar durante horas, ¿no? Sí. Hemos visto que la actual administración tiene una especial atención, es un tema que le gusta mucho, pero no es un tema nada más de México. Todos los países petroleros tienen una estrecha relación entre las decisiones de política pública y las decisiones que toman con relación a su energía y a los recursos naturales con que cuentan. La energía, desde luego, pues mueve a todo el país, a la industria, a la residencial, etcétera. En cuanto a hablar hacia el futuro, necesitamos a lo mejor dar un pasito hacia atrás. Sabemos que venimos de un monopolio de más de 70 años, en donde la situación complicada del sector estaba entre tener recursos o no para poder hacer los proyectos exitosos. Por otro lado, disminuir los riesgos, que es una industria de alto riesgo, en donde además necesitas altos recursos especializados, tecnológicos, desde luego recursos humanos. Entonces, este triángulo hace que el sector tenga una complejidad mayor. Sí, porque es de mucho riesgo hacer una perforación, digamos, en el lecho marino, y a ver si calculaste bien que hay hidrocarburos allá abajo, que los puedas extraer. Son apuestas de mucho dinero, como dices, y de pronóstico reservado, ¿no? Sí, absolutamente. Es riesgoso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la ecología y desde el punto de vista de un proyecto donde las empresas, que tampoco pues, se dedican también a ganar dinero, sí, ¿no? Claro. Pero lo importante es que el país reciba el máximo de renta petrolera. Y ese siempre ha sido el objetivo tanto de lo dispuesto en la Constitución y en las leyes secundarias, antes de la reforma y después de la reforma. Lo importante es que México como país pueda capturar la gran mayoría de las utilidades que vienen de esos recursos que sí son de la nación. Ahora, ¿cómo entran los particulares en todo este tema? Bueno, podemos dividir los hidrocarburos en dos grandes partes, como lo mencionabas muy bien: exploración y extracción, que es todo el tema de las rondas petroleras, los contratos y las asignaciones que tiene Pemex. A veces se nos olvida, pero bueno, de las rondas, claro, totalmente, bastantes, de las rondas sí, que hizo la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que además con unos estándares de transparencia reconocidos a nivel internacional. Esos solamente fueron 112 contratos, de los cuales están vigentes 111, pero Pemex cuenta actualmente con 415 asignaciones. Esto significa 415 bloques para poder explorar y extraer. Tiene el 80% de los recursos del país y 20% de los recursos prospectivos. ¿Cuáles son los prospectivos? Los que no estamos muy seguros de si se van a poder extraer, cuánto se va a poder extraer y a qué precio. Aquí, claro, como en todos lados y en todos los negocios, pues el precio, el costo, ¿no? Claro, si tú tienes un costo, pues de eso va a depender si te va a ser rentable el negocio o no. Todo esto lo regula la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La segunda etapa, ya una vez que tenemos el crudo a una calidad, digamos, de exportación, porque el crudo no sale, pues no encontramos crudo maya en el subsuelo mexicano, realmente es una mezcla en donde principalmente petróleos mexicanos le hace un proceso de tratamiento al crudo y sale en calidad de exportación o bien para refinar. A partir de ahí empieza a jugar la pelota la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. La CRE es este órgano que nos regula estas actividades que se llaman downstream en el argot petrolero.
y que implica transporte, almacenamiento, distribución, suministro y expendio al público de cualquier petrolífero. ¿Cuál nos importa más? El combustible, es con el que tenemos contacto todos los días. Es importante decir que estas actividades también estaban absolutamente en el poder de Pemex, monopólico. Y esto nos trajo, pues, por lo menos 3 consecuencias, ¿no? La primera de ellas es que no veíamos el precio real del combustible. Claro. Pemex absorbía todos los costos de transporte, almacenamiento. Tú piensas que compras algo hoy en Ciudad de México, pero lo quieres llevar a Rosarito. Cualquier empresa te va a cobrar el transporte, claro, ¿no? Bueno, pensemos en México, donde tenemos las refinerías o los puntos de internación del petróleo o de las gasolinas, pues llevarlo a todos los municipios de la República. Y con las diferencias de infraestructura, ¿no? Porque se ha señalado, ahora los gasolineros lo decían, si uno va a la península de Yucatán, pues faltan TARS, no hay ductos, que es mucho más caro hacerlo por pipa. En fin, si te vas al norte, pues a lo mejor hay más ductos, ¿no? Totalmente. Y entonces cambia la estructura de costos, porque no es lo mismo llevarlo en tren, en ducto o en pipa. Absolutamente, los costos son distintos. Yo te diría que prácticamente llevarlo por tierra cuesta 10 veces más que llevarlo por ducto, ¿no? Y 4 veces más que llevarlo por ferrocarril. Entonces, si a eso le sumas la dificultad de llegar a algunos lugares, porque las carreteras, pues, no son autopistas, ¿no? Claro. Para pasar una pipa, para pasar el transporte de carga no es tan sencillo. También es verdad que en México tenemos un déficit de estaciones de servicio. Si estás en una zona urbana te va a parecer extraño esta cifra, pero el 40% de los municipios del país no tienen estaciones de servicio. Wow. Entonces, eso también implica para la población, pues, llegar a obtener el combustible a un lugar igual al que suministra. Y además, pues, posiciones naturales monopólicas, ¿no? Es decir, si tienes una sola gasolinera, el precio va a llegar lo más alto que puedas porque no hay otras opciones, ¿no? Totalmente. Y ahí la competencia es clave. Recientemente la COFESE, pues, emitió, digamos, distintas observaciones, ahora que está en el centro. Ahora, preguntarte, ¿cómo ves lo que el cambio, digamos, que está dando en términos de que suspendieron las rondas, pero al mismo tiempo, y el gobierno federal tiene un argumento en términos de, oigan, pues no se ha cumplido la promesa, no han extraído? 2 preguntas muy concretas. ¿Ves viable que se pueda recuperar el ritmo de producción como ellos lo están diciendo, con lo que ya tiene Pemex? Porque esto que mencionabas, que tienen el 84%, 80% de las reservas, pues quiere decir que sí hay capacidad, nada más que hay que tener dinero para invertir, que no parece que haya tanto. ¿Es factible que esto pudiese ocurrir? Mira, nada es imposible en el mundo de los hidrocarburos, pero volvemos al tema de qué hace falta para lograrlo. Recursos económicos, financieros, recursos tecnológicos y alta especialización en los recursos humanos. Esto nos implica también cierta transferencia de tecnología y de conocimientos. Pemex es un extraordinario jugador en aguas someras, que son, pues, las más bajitas, ¿no? Menos de 1,500 metros de tirante de agua, bueno, a partir del tirante de agua hacia abajo, y desde luego en campos terrestres. Este petróleo a veces se llama petróleo fácil porque implica tal vez menos inversión, pero a la vez los recursos no necesariamente son tan productivos en 2 sentidos. El crudo a lo mejor no es un crudo ligero, sino que es un crudo pesado. Esto depende de las características técnicas y químicas. Claro. Que no me maten los ingenieros que me estén viendo, pero bueno, en términos generales, al crudo más pesado le tienes que procesar más para llegar a ser una gasolina de calidad. Claro. Y de eso dependerá de si tu recurso es más valioso, tiene mayor precio o no. El crudo ligero obviamente lo deseamos todos, pero el crudo ligero está en esos campos de aguas someras y terrestres, no necesariamente. Entonces, sí va a ser un esfuerzo importante. Pemex tiene grandes capacidades técnicas y de recursos humanos. Sí tiene un tema complicadísimo en finanzas, no tengo ni que tocar el tema. ¿No? La carga fiscal es brutal. Se ha prometido dentro del plan de apoyo a Pemex también, se ha anunciado que se dé un alivio a Pemex, ¿no? Yo no sé qué empresa pueda sobrevivir con el 60 y 70% de la ganancia que se vaya a impuestos. Claro. No te da ni para una paletería, ¿no? Sí, o sea, exacto. Y estamos hablando aquí, pues, de petróleo. Entonces, ¿Pemex tiene capacidad? Sí. Ahora, también Pemex en la reforma energética tenía instrumentos o tiene instrumentos para poder reactivarse. Tiene manera de hacer asociaciones, tiene manera de hacer alianzas con terceros, tiene esta figura que en México le llamamos farm out, a nivel internacional se usa más en privados, pero para Pemex los farm outs son una promesa también. De hecho, el campo Trión,
que es un campo muy prometedor de aguas profundas, en donde Pemex había logrado, bueno, todo el área de Perdido, había logrado solamente 2 pozos exploratorios. Ahora, con la alianza que tiene con BHP, que es un gigante internacional, ha logrado otros 2 y están por el 3er pozo. Entonces, eso sí nos da esperanza y nos da a pensar que es posible alcanzarlo con mucho esfuerzo y mucha disciplina financiera, bajar costos. Pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero la siguiente vez que vengas, porque tienes que regresar, te preguntaré si es buena idea, mala idea construir una refinería. Encantada, encantada. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.